todo bien. Entonces, mientras van a tomar la foto al planteamiento del filtro de calma para poderlo ver ahí todos e ir aclarando ideas, las ideas. Listo, profe. Ok, a verlo. Aquí tengo el planteamiento del modelo matemático que formulé del brazo, por así decirlo. Pero entonces relacioné lo que decía en la guía, que decía que lo que sacara del filtro lo relacionara con el brazo. Entonces, para facilitarme el proceso, solamente usé la tangente para decir que las posiciones en X y en Y me van a dar el ángulo de desplazamiento del brazo. No sé si ahí ya vaya bien o ya la estoy cagando. No, espérate, a ver. El dibujito que tú tienes ahí a la izquierda arriba, ese Sí, sería el brazo, ¿sí? sí, señor. Entonces el brazo se mueve y sobre ese punto, ¿sí? Ajá. Sobre ese eje. Ok, listo. ¿En dónde iría? O sea, en el dibujito, ¿en dónde estaría puesto el sensor? En la punta de la barra, por En así el decirlo. extremo. Sí, señor. Ok, vale. Bien. Entonces, XY. Entonces, ese XY sería, bueno, los ejes, ¿correcto? Ujú. Lo que me Bueno, entregaría el sensor. sí, Esas dos. vale. Una cosa bien importante ahí, sí, es, bueno, no solo decir, mire, el sensor está en el extremo, sino también cómo está orientado. Quiero decir, el eje X y el eje Y del sensor para dónde están mirando. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, señor. Lo tengo como Sí. corte, móvil está Porque también de esa orientación, pues va a depender, eh, pues prácticamente para el todo. punto de la falla, sin embargo, cuando no ¿Ok? se va demasiado. Pues en principio, si el brazo está quieto, o sea, en alguna orientación de esas ahí, o en alguna posición de esas que están ahí dibujadas, ¿cierto? Pues sí, la relación de la tangente, pues esperaría uno que cuadre, ¿cierto? Esperaría uno que cuadre, ¿vale? El asunto es que, bueno, en este momento no sé cuál es la dinámica del juego. Sí, si el juego depende de la posición del brazo o depende del movimiento como tal del brazo. De la posición, profe. De la posición, o sea, el jugador simplemente va moviendo su brazo de un ángulo a otro. Sí, profe. Porque la idea es formar es una figurita, por decirlo así. ¿Cómo así armar una figurita? Porque es que Sí, el juego, pues yo no sé si se acuerdan, la vez pasada nosotros le dijimos que vamos a hacer el de duro contra el muro, que la idea es que el jugador forma una figura con sus brazos. Entonces, ah, ya, si eso no es, pues pasa o no pasa. Entonces, digamos que en ese sentido, pues el movimiento como tal, pues no es tan importante, sino la posición final, que debe ser la que vean la imagen. correcto, listo, entiendo. Sal y vale. Ujú, ok. Bueno, sí, yo creo que la relación de la tangente sí podría ir funcionando. Mm, vale, listo. Eso pues como desde el punto de vista del modelo cinemático, sí, que ustedes tendrían. Entonces, bueno, tenemos ahí la posición del brazo, en este caso sería el ángulo, ¿sí? Entonces estaría entre -90 y 90 grados, ¿cierto? Ahora, supongo que pues no serán solo esas tres posiciones, ¿correcto? Habrá más. Sí, profe, claro. Listo. Bien. Pero entonces mi duda era si con esta ya ecuación o modelo podría implementarlo en el cálculo. Pues porque en los ejemplos que vimos eran más elaborados. Sí, son un poco más elaborados, es correcto. Sí, es correcto.
Entonces, por ejemplo, para el filtro de Kalman, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a las ecuaciones del filtro, ¿sí? Hablando de las ecuaciones del filtro. Entonces tenemos las dos etapas, la de la predicción y después la de la actualización, ¿cierto? Entonces, en la de la predicción, ¿sí? Necesitamos tener claro los estados, ¿sí? Cuando digo los estados es cuál es la variable independiente de lo que me entregue el sensor, ¿sí? ¿Cuál es el estado? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa como tal? Saber de la persona en este caso, ¿sí? Que es de utilidad para el jueguito. ¿Cuál sería eso? ¿Cuál sería ese estado? El ángulo, ¿no? Vale, el ángulo, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a decir, bueno, la que me interesa es el ángulo, ¿sí? Podría haber, no sé, de pronto también suponiendo, como decían ahorita, pues en un caso más elaborado, pero por lo menos en el más sencillo, ¿sí? Sería solo el ángulo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué ocurre entre un instante de muestreo y el siguiente con respecto al ángulo? ¿Qué es lo que creen ustedes que debería pasar? Yujú. Pues que el ángulo varíe según se mueva el sensor, ¿no? Pues, a ver, otra vez lo digo. ¿Qué pasaría con el ángulo? Nada que ver con el sensor. Ahí no me metas el sensor para nada, ¿sí? ¿Qué pasaría si con el ángulo, o qué creen ustedes, o qué esperarían, ¿sí? Nada que ver con sensores, ¿sí? ¿Qué esperan ustedes que ocurra de un instante de muestreo al siguiente con el ángulo? Carol, Se mantenga. Sí, la cuestión era solo... Que se las dos. mantenga, ¿sí? O sea, que sea constante. Ustedes dicen, mire, el ángulo no va a cambiar. Entre un instante de muestreo y el siguiente no va a cambiar, ¿sí? Entonces, allá en las ecuaciones del Kalman, ¿sí? Entonces, si se acuerdan en la parte del predict, ¿sí? Entonces uno dice X, siendo X los estados, X en X de N, por ejemplo, va a ser igual a una F mayúscula por X de N menos 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen, mire, entre el N menos 1 y el N, eso no debe cambiar, ¿cómo debe ser la F? ¿Qué debería ser la Porque F? mira, Constante, ¿no? yo lo entendí mal. Más Ah, que vale. constante, ¿qué Porque debería ser? O sea, la F sí es constante, correcto. Pero ¿qué debería valer? ¿Cuánto debería valer? Si no cambia entre x de n menos 1 y x de n, ¿cuánto debe valer la Uno. f? 1, ¿sí? Entonces es probable que esa matriz f, por ejemplo, si estamos hablando del filtro de Kalman normalito, ¿sí? Esa matriz f, si fuera una matriz, o sea, si hubiera más de un estado, eh, pues sería una matriz de identidad. Ustedes dicen, mire, el modelo idealmente pues dice que ese ángulo no debe estar cambiando. Bueno, ya otra cosa es cuando lleguemos a la parte del sensor el que diga. ¿Estamos? Entonces ustedes parten del hecho de que eso, desde el punto de vista del modelo, del sistema, ese ángulo debe estar constante. Vale, ¿sí? Ahora, otra cosa que ustedes pueden incluir ahí, pues pues de pronto no sea como tal necesario, pero pues de pronto puede ser interesante, ¿sí? Es de pronto considerar, por ejemplo, una velocidad constante, ¿sí? Porque el tipo pues se está moviendo. Ahora, la velocidad constante incluye también que sea cero, ¿sí? O sea, la velocidad puede ser cero, la velocidad angular puede ser cero, ¿sí? Porque es que de todas formas el tipo se va a mover entre un instante de tiempo y otro, ¿sí? Entonces ustedes pueden incorporar ahí la velocidad, ¿sí? Simplemente como velocidad constante, bien, y pues eso no tendrían ningún inconveniente con eso. O sea, no creo que va a ser problemático para ustedes. Se incluyen también la velocidad. Pero bueno, no importa. Entonces, eh, hasta ahí, ¿sí?
Después entonces viene la parte de, bueno, viene la segunda ecuación del predict. Esa por ahora no nos preocupa tanto, ¿sí? Pero entonces viene la parte del update, ¿sí? O de la actualización, el ajuste, ¿cierto? Entonces allá viene el sensor. Ahí sí viene el sensor, ¿sí? Entonces el sensor les va a entregar unos valores, ¿bien? Por lo que veo, ustedes van a estar leyendo dos ejes del sensor, ¿correcto? Sí, señor. Listo, dos ejes del sensor. Y supongamos que lo tomamos por el lado más sencillo, ustedes tienen solo un estado, ¿vale? Entonces uno dice, ¿cómo se me convierte mi estado? O sea, en este caso, perdón, mi no, el estado que ustedes están considerando, ¿sí? En este caso, el ángulo, ¿sí? ¿Cómo se convierte ese ángulo, ¿sí? En X y en Y. En los valores para X y Y, siendo los valores de X y Y lo que ustedes van a estar viendo en los ejes del sensor. ¿Cómo se transforman? Sí, o sea, si ustedes tienen la relación teta es igual a tangente de la menos uno de tal y tal, ¿sí? Pero fíjense que lo que necesitamos es lo contrario, ¿sí? ¿Cómo se me transforma? ¿Sí? O sea, una función de teta, ¿sí? Que se me convierta en X y en Y. En eso que vamos a estar viendo ahí en X y en Y. Hola, sí, buenas. Sí, profe, sería usando seno y coseno para convertir ese ángulo en X y en Y. Parece que está presentando un Ujú. problema. Sí, ahí tendremos que utilizar más bien esa relación de que el coseno de no sé qué, y pues ahí tendría que estar, pues, para ustedes, cuánto vale la gravedad, ¿sí? Si la están midiendo en metros sobre segundo cuadrado o si la están midiendo en gravedades, ¿sí? Ahí tendría que estar considerado ese valor, ¿sí? Y la relación del ángulo, que para uno de los dos será un coseno y para el otro será un seno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sería la H, ¿sí? El problema es que viene coseno y seno, ¿sí? Que son variables, o sea, que son funciones no lineales, ¿sí? Entonces, ahí habría que hacer dos cosas. Bueno, habría dos opciones, ¿sí? Habría dos opciones. Ah, mentiras, una sola. Estaba pensando otra cosa, pero no. Habría una sola opción prácticamente, ¿sí? Y es que tocaría utilizar el filtro, el extendido, ¿sí? Por lo que pues aparece seno y ese seno y ese coseno ahí, ¿sí? Entonces eh, quedarían dos ecuaciones, ¿sí? Una, coge teta, le aplica el coseno, ¿sí? Lo multiplica pues por la magnitud de la gravedad, ¿bien? Para que me dé el X, en teoría, ¿sí? La otra sería lo mismo, ¿sí? Y me daría el Y, pero pues tendría seno en vez de coseno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, en el filtro de Kalman extendido, entonces ella decía, es que usted tiene que sacarle el jacobiano a esa cosa. Usted tiene que sacarle el jacobiano a esa cosa. Pues el jacobiano no es otra cosa que coger cada una de esas ecuaciones, ¿sí? Y derivarlas con respecto al ángulo, ¿sí? No creo que eso sea problemático, ¿sí? Y ese sería pues el jacobiano que aparece allá, o sea, ya como matriz para meterlo en las ecuaciones como aparecían allá en la Wikipedia, por ejemplo, que fue lo que vimos que día. ¿Vale? Sí, hasta ahí más o menos me sigues la idea. Sí, profe. Sí, más o Ahora, menos te estoy entendiendo. eso, sí, ahora, mm, uno podría hacer alguna cosa ahí medio salvaje, sí, pero pues eso dependería ya de
de circunstancias, ¿sí? Realmente ese ángulo, pues es que si yendo desde -90 hasta 90, pues sí es un rango muy amplio, ¿sí? Y ahí sí se pone como complicado. Pero en el caso que el rango de ese ángulo fuera más pequeño, ¿sí? No sé, entre, qué sé, -10 y 10. Sí, por supuesto, eso ya no cumple con las condiciones del juego de ustedes, pero por ejemplo, si esa fuera la suposición, pues de pronto uno podría ¿qué? Considerar, pues, saltarse el seno y el coseno y dejarlo como una relación lineal, ¿sí? Pero pues si la variación del ángulo no fuera muy grande, ¿sí? Porque el coseno del ángulo, o sea, con una variación pequeñita uno lo puede aproximar a, no me acuerdo, uno menos, no sé qué carajos. Y en el caso del seno se aproxima casi al valor del ángulo, ¿sí? Entonces, si fuera así, si fuera ese el caso, ¿no? Pero pues ustedes no van a trabajar con ángulos tan pequeñitos, entonces de pronto encontrar esa relación sí sería un poco más difícil, sería un poco más difícil, como pues encontrar una relación hay que medio ajuste con esos valores. Sí, ahí sí se pone un poco más complejo, pero pues tocaría mirar, ¿sí? Ahora, mm, en el caso por ejemplo, considerar velocidades angulares en el primer modelo, sí, por ejemplo, aparecería la relación con el radio, ¿sí? Porque el acelerómetro, por ejemplo, les mide aceleraciones tangenciales en ese punto. Entonces, una aceleración a lo largo de X, una aceleración a lo largo de Y, porque vendría no solo la gravedad, sino también esa aceleración que están considerando en el propio movimiento, ¿sí? Pero pues no sé si eso les sea de utilidad. Ahí como para que puedan ya empezar a organizar sus ecuaciones en el filtro de Kalman. Ya las otras pues salen, esas sí ya son como simplemente seguir allá la cháchara de las ecuaciones, ¿sí? Pero esas serían como las partes ahí medio complicaditas, sí, quiero decir, pues el modelo allá, la primera ecuación del predict y, y la primera ecuación también del update, sí, son como las que, y uno que pone ahí, ¿vale? Ya las otras salen un poco más fácil. Sí, Karen, Sí, profe, sí, señor. un poco menos enredado. Sí, profe, ya ahora sí entiendo cómo sacar el modelo del sensor, que era lo complicado que tenía. ¿Sí has visto que me he Vale, parado? listo, listo. Bueno, ya un poco más claro. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna cosa así como para que revisemos de cómo quedarían esas ecuaciones? ¿Nadie más? No, pero ¿qué? Yo, hola. No, pero ahí sí estamos como graves. A ver, Karen está con Nicolás, ¿cierto? Sí, profe, con Sí, Murcia. profe, y con Murcia. Y con Murcia. Bueno, listo. Me queda David Díaz. ¿Qué hubo, David? Ese mano. No, David, profe, ya, ¿qué ya mi hubo? compañero le comparte pantalla. Ah, el compañero. ¿Quién es el compañero? Alejandro González va a compartir ahorita. Alejandro González. ¿Y con quién más están? Con Alejandro Camacho y Daniela. Y Daniela. Ah, bueno, listo. ¿Allá la ven? Sí. Sí, ya se ve, sí, señor. Ah, bueno. Entonces aquí seleccionamos el puerto. Ya, ahí está. Estos son los datos que recibe. Entonces está aquí. El bracito. Mm, Y aquí.
Entonces ahí sería colocarle más objetos para que los golpee o interactúe con alguna otra cosa. Pero ese básicamente sería el bracito. Mm, Y esos números que están saliendo ahí es lo que reciben del sensor. Sí, señor. ¿Y el rojo y el azul significan alguna cosa Sí, o el simplemente? rojo es el de la base y el azul es el de acá arriba. Mm, Y aquí más o menos está la configuración de todo. Sería lo que llevamos hasta el momento, profe. Así como que, ok. ¿Y el filtro de Kalman? Profe, la verdad, el filtro no lo hemos implementado. Mm, ¿Y cómo empata el filtro de Kalman ahí con lo que están haciendo? Pues realmente el filtro iría en el micro, profe, porque pues este programa lo único que hace es tomar las señales del serial y las representa gráficamente. Pero la verdad no hemos trabajado en el filtro, profe, es que en parciales está medio complicado. Uy, es que en parciales eso está difícil. O sea, ni lo han mirado. Sí, profe, no hemos mirado todavía. Uy, estaban crudos por ese lado. Mm, mm, carajos. Bueno, de los presentes, ¿quién más me queda? No, pues nadie más. Porque Camacho estaba con ellos, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Ya no hay nadie más, que no vino nadie, están todos emperezados. Y es que por eso es que les dice uno que no les va a calificar la otra semana y ya, se pierden. Bueno, al menos, ¿tienen alguna duda por lo pronto? No, profe, por el momento no. Ya estamos trabajando también en el modelo matemático y pues esperamos que el filtro funcione cuando lo implementemos. Pero sí, bueno, pues, pero ni lo han mirado, o sea, modelo matemático. ¿Y cuál es el modelo matemático? Pues, profe, en ese está trabajando mi compañera Lina, pues sería el modelo de un brazo, de un brazo. Pues en este caso lo tenemos con 3 ejes, pero vamos a ver si podemos Mm, implementarle otro grado de libertad. Uy, o sea que le echo el agua a Lina. No, profe, estoy trabajando en eso porque sí tengo muchas dudas. Pero, A o ver. sea, estoy viendo la clase, o sea, estaba viendo el video de la clase pasada donde se Ujú. explicó eso y otros videos. Pues la verdad en este momento no le voy a presentar porque no, o sea, como tal, no he hecho nada. Estoy viendo videos porque no sé cómo implementarlo. Y pues ahorita con lo que le aclaró a mi compañera, pues ahí solucioné varias dudas que tenía. Ok. ¿Y qué otra cosa, qué otra duda te queda por ahí pendiente? Profe, es que son dudas como, o sea, es que estoy viendo un video donde lo están solucionando, ¿sí me hago entender? Ujú. Entonces, pues el señor va ahí como haciéndolo y lo estaba viendo pues ayer y es que lo que dice Alejandro en parciales es complicado, entonces lo estoy viendo así como por partes y haciéndolo por partes, pero voy a entrar a la clase suya del viernes y le voy a hacer las preguntas así como claves, ¿sí? Porque Bueno. y ahora pues no sé cómo preguntarle unas cosas. Entonces, pues en el video que estoy viendo lo que le digo, pues el señor lo está solucionando por partes. Ok, Entonces, listo. Ten en cuenta lo siguiente, ¿sí? O sea, pues para todos, ¿sí? O sea, lo primero, antes de ponerse a ver ecuaciones del filtro de Kalman y no sé qué más cosas, ¿sí? Es, piense en el sistema, ¿sí? O sea, en este caso el sistema es la persona, o sea, los movimientos que la persona, o sea, por eso les decía yo en algún momento que primero, pues ustedes piensan, ven el juego, ¿sí? Sí, el juego consiste en esto, listo. Después, pensando, teniendo en mente eso, esa parte del juego, entonces dicen, listo, la persona entonces tiene que hacer tales movimientos, ¿sí? Con una pierna, con un brazo, con la cabeza, yo qué sé, ¿vale? Entonces ustedes piensan allá en el movimiento que la persona tiene que hacer, ¿bien?
Y lo siguiente, después de que ya tienen claro cuál es el movimiento, ¿sí? De la persona, entonces, por ejemplo, pueden hacer un dibujito así como lo que nos mostró Karen, ¿sí? Entonces, son barritas, por ejemplo, ¿sí? Barritas que se mueven y dicen, ah, si mire esta barrita con esta, aquí esto está fijo, esto es una articulación acá, esto rota, esto no rota, o esto se desplaza, ¿vale? Y así como le pregunté yo a Karen, bueno, ¿en dónde está puesto el sensor? Ah, está puesto acá. Listo. ¿Para dónde están los ejes del sensor? Ah, uno está mirando para allá, el otro está para allá. ¿Ok? Entonces es como cuando uno está en, en- en esas materias de física, ¿sí? Que uno hace el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces pinta ya como cada pedacito por separado. Bien, entonces aquí tienen que hacer un análisis semejante, parecido. ¿Sí? Entonces como ver cada pedacito, ¿sí? Y para dónde se mueve y cómo se mueve, ¿sí? Y de acuerdo cómo está el sensor, ¿sí? Ahí es donde entra la parte de lo que ustedes saben, conocen de dinámica. Entonces dicen, mire, este sensor aquí, entonces es capaz de ver, por ejemplo, yo qué sé, esta aceleración lineal, ¿sí? Cuando digo la aceleración lineal es de las que usted pueda pintar como una flechita recta, ¿sí? Pero esa aceleración lineal, por ejemplo, aparece a partir de una aceleración angular, ¿cierto? ¿Y qué relaciona la una con la otra? Por ejemplo, el radio. ¿Sí? Entonces dice, ah, mire, el centro de rotación está acá, el radio es tal, ¿sí? Y entonces aparece aquí esta aceleración tangencial, ¿sí? Esa es la que ve el sensor, ¿sí? Lo otro también es ver, venga, esto tiene aceleración radial, ¿sí? Porque de pronto hay movimiento relativo, ¿sí? Es una barra que pues está rotando en uno de sus puntos, pero a su vez ese punto se está trasladando. Entonces ustedes dicen, uy, venga, ¿y qué va a pasar acá? ¿Sí? Entonces pintan flechitas, ¿sí? Pintan flechitas. Ah, mire, sí. Entonces, esta flechita, ¿sí? Es el resultado de tal, más no sé cuál. ¿Sí? Teniendo en cuenta todas esas cosas de movimiento relativo que ustedes estudiaron por ahí en dinámica, ¿vale? Y de ahí les van saliendo las ecuaciones. ¿Sí? De ahí les van saliendo las ecuaciones. Importante, así como hicimos con Karen ahorita, definir qué son los estados. Los estados son las variables que a ustedes les interesan, ¿sí? Para meter allá en el juego, o sea, las que van a hacer que el juego funcione. Esos son los estados y esos son los que ustedes tienen que entrar allá a estimar y plantear las ecuaciones para que aparezcan esos estados, ¿sí? O que relacionen, por ejemplo, en la parte del update, ¿sí? Ese estado, cómo va cambiando de un instante de muestreo al siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces uno puede decir, no, pues es constante, ¿sí? O, por ejemplo, si es una posición y una velocidad, entonces pueden decir, no, la velocidad es constante. O si es posición, velocidad, aceleración, entonces decir, por ejemplo, la aceleración es constante, ¿sí? Pues eso no ocurre en la vida real. Por eso se trata de un modelo. Un modelo, pues, es una simplificación de esa realidad, ¿sí? Es verlo simple, simplón, sencillo, ¿sí? Sencillo, sencillo para poderlo poner en ecuaciones. Cuando ustedes una vez tengan definidos esos estados y sepan ya, por ejemplo, cómo evolucionan a lo largo del tiempo, a partir de una suposición, entonces ustedes pueden suponer lo que les digo, o una aceleración constante, o una velocidad constante, o que la posición es constante, ¿sí? De ahí ustedes, pues, a partir de eso cuadran sus ecuaciones. Entonces lo siguiente es, bueno, ¿cómo a partir de los estados, ¿sí? Porque pues los estados es lo que ocurre físicamente, ¿sí? ¿Cómo se me relaciona eso, esos estados con lo que ven los sensores? Porque no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Y de ahí les salen las otras ecuacioncitas, ¿sí? Incluso antes de meterse que si van a hacer este filtro o aquel otro, que si van a hacer el filtro de calma normalito o el extendido, tienen que tener las ecuaciones. Hasta que no tengan las ecuaciones, pues si ustedes digan, oiga, sí, aquí hay una relación que no es lineal, baila, no hay que hacer el extendido. Y no hay forma de expresarla de forma más sencilla
que salga lineal. ¿Sí? Entonces se va por el extendido, ¿vale? Si encuentran una forma ahí, pues, de ajustarlo, pues, por supuesto, simplificándolo aún más, ¿sí? Para que le salgan relaciones lineales. Si logran hacer eso, pues hacen el filtro de Kalman normalito, ¿sí? Pero pues ese no es quiero decir, no es tan fácil poder llegar a todas esas relaciones lineales entre los estados y lo que les entrega el sensor, por ejemplo, ¿sí? O entre estados, dependiendo de cuáles sean, porque ustedes pueden tener allá dentro de los estados velocidades angulares, por ejemplo, y aceleraciones lineales. Creo que sí, cosas de ese estilo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienen que hacer es esas ecuacioncitas y después, cuando ya las tengan todas, ahí sí se ponen a mirar las ecuaciones del filtro. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, pues entonces... ¿Sí? ¿Qué pasó? Karen iba a decir algo, no sé. Sí, profe. Señora. Profesora, que tú me podrías hacer el favor de ubicarme un poquito con lo de los estimadores y los estimadores. La parte de la guía, ¿me podrías ubicar? Es que no logro saber cómo aplicarlo o en qué parte. Ah, ok. O sea, los estimadores podrían arrancar incluso por las mismas ecuaciones que vas a usar para el filtro de Kalman. ¿Sí? Las mismas. ¿Sí? El asunto es, por ejemplo, allí decir, bueno, supongamos el caso de, del ángulo. ¿Cómo cambia el ángulo de un instante de muestreo al siguiente? ¿Sí? Entonces tú tienes ya una ecuación ahí. Ah, bueno, si esto es tal cosa. ¿Sí? El asunto es que tienes que decir, bueno, esto está sometido a ruido. ¿Sí? ¿Cuál es el ruido? Pues por ejemplo, que el tipo de la persona, el sujeto de prueba, no sé, ¿sí? Por ejemplo, tiembla, ¿sí? Eso lo tiene todo el mundo, ¿sí? Hay un temblor allí, ¿sí? Fisiológico normal, ¿sí? Incluso para unas personas no necesariamente es igual en todos los individuos, hay unos que los tienen más, otros tienen menos, ¿sí? También puede haber efectos como yo qué sé, la fatiga, si ya lleva 3 horas jugando, suponiendo, si 3 horas jugando, pues de pronto ya puede tener cansancio, ¿sí? Incluso algo de dolor, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces pues va a haber fuentes de ruido, ¿sí? Entonces ahí se puede tener una idea de cómo es ese ruido. Cuando digo cómo es ese ruido, es una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces decir, mire, el ruido es gaussiano, ¿listo? Y por ejemplo, así como se asume para el filtro de calma, entonces decir, oiga, esto es de media cero, ¿sí? Y pues lo que necesitaríamos saber es, por ejemplo, la desviación estándar, ¿sí? Entonces, en vez de poner las cosas del predict, ¿sí? Entonces uno podría decir algo como que, bueno, yo espero, ¿sí? Que mi estado, ¿sí? Esté alrededor de tal valor, ¿sí? Que sería el valor a estimar, ¿ok? No lo conocemos, pero uno dice debería estar alrededor de tanto. Y cuando uno dice alrededor, ¿sí? Ese alrededor, ¿sí? Lo estaría dando precisamente la desviación estándar que uno le ponga al ruido que afecta a ese ángulo. Bien. Entonces, esa es una primera suposición. Entonces, de ahí, por ejemplo, podría salir si es un estimador bayesiano, por ejemplo, puede salir el a priori, el prior, como, como, como distribución de la función de probabilidad, ¿sí? Es decir, si yo conozco el estado antes, ¿sí? El estado siguiente, ¿sí? Debería estar muy cercano a este, ¿vale? Y entonces después viene la parte del sensor, ¿sí? Entonces el sensor da una lectura, ¿vale? Pero esa lectura pues también es
es ruidosa, ¿sí? Y ahí vienen las mismas ecuaciones que tenías para el filtro de Kalman. Entonces, ¿cómo se convierte, ¿sí? esa suposición, bien, en la lectura del sensor? ¿Sí? Y también, así como aparece en el filtro de Kalman, entonces se saca una diferencia, ¿sí? Entonces tú dices, mire, esa diferencia que va a existir entre lo que me entrega el sensor y lo que me entrega el modelo matemático que dice que debería ser el sensor, ¿sí? De ahí puedo yo también construir una distribución de probabilidad y también uno puede decir, sí, listo, es otra distribución normal con una, con una desviación estándar, ¿sí? Una varianza. Sí, bueno, ahí esto que sí tocaría hablar de varianzas porque son dos canales, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entonces habría una varianza para un canal, una varianza para el otro canal, ¿sí? Y entonces uno puede construir ahí una ecuación que va a llamar, por ejemplo, la verosimilitud, ¿sí? Que va a ser la verosimilitud. Entonces uno ya tiene las dos partes, el a priori y la verosimilitud, ¿ok? Y ya lo otro, pues entonces es meterse allá a mirar qué hacen con esas dos funciones de probabilidad. Entonces, por ejemplo, en la Wikipedia, entonces aparece que cogen, como son distribuciones normales, o sea, que son e a la alguna cosa. Entonces, por ejemplo, les aplican y se están multiplicando. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que la multiplicación de dos exponenciales es lo mismo que dejar la misma base, pero se suman los exponentes. ¿Sí o no? Y entonces a eso le aplican el logaritmo natural. Entonces queda la suma de lo que estaban los exponentes. ¿Sí? Eso es más o menos el típico procedimiento que uno ve por ahí. ¿Sí? Y entonces ya sale una ecuación. Y lo siguiente, pues, es aplicar alguna estrategia de optimización, entre comillas, ¿sí? Para tratar de maximizar o minimizar esa, esa expresión resultante. ¿Sí? No sé si, si es más o menos claro. ¿Sí? O sea, para verlo, entonces, espere y verá, yo busco aquí una cosa. Ya les comparto. A mostrarles el procedimiento del que les estoy hablando. Voy a ver si está acá. Ah, sí, aquí está. Entonces, verá. Un Chrome tab. Está. Listo. ¿Sí? Entonces, mira, es algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del modelo del sistema, ¿sí? Entonces, esa suposición de que el estado entre un instante de muestreo y el siguiente no cambia mucho, ¿sí? Sería la a priori, ¿sí? Eso puede verse más o menos como esta ecuación de acá, sí, este pedacito de acá, que si la marco toda se me da toda. Bueno, este pedacito, este segundo pedacito, ese podría ser el a priori, ¿vale? Y cuando les digo que relacionan el sensor, la lectura del sensor, con lo que según el estado debería darles el sensor, es la verosimilitud, sería esta de acá, creo. O yo no sé cómo lo tiene aquí. Bueno, no importa. Serían dos ecuaciones así, ¿sí? Fíjense que las dos son e a la alguna cosa, e a la alguna cosa, ¿sí? Para llegar a esto que ustedes están viendo aquí abajo, ustedes ven, pero es que es una suma, ¿sí? Entonces, como esto es un e a la alguna cosa, e a la alguna cosa, y se están multiplicando, ¿sí? Entonces queda la misma base, que sería el e, y sería toda esta expresión más toda esta expresión, ¿sí? Y a eso le aplican el logaritmo natural, y por eso sale una cosa como esta de acá abajo, ¿sí? Y entonces aquí, por lo menos en este ejemplo, ¿sí? Básicamente lo que están tratando de encontrar es este mu, ¿sí? Este mu de acá, ¿sí? Entonces lo que hacen básicamente es derivar, ¿sí? Pues por lo que es un solo numerito, ¿sí? Porque es un solo numerito, no es un vector. Si fuera un vector ya la cosa es diferente, pero aquí en este caso es un solo numerito, ¿sí?
Al derivar todo este término, ¿sí? Con respecto a mu, ¿sí? Pues viene a dar una cosa como esto que está aquí abajo, ¿sí? Entonces ya todo esto es álgebra y sale que el mu, ¿sí? El estimado de mu es esta cosa de aquí al final, ¿sí? Es muy probable que le salga algo muy parecido a esto, ¿sí? Esto que aparece aquí como sigma m, sigma b, ¿sí? Es lo que yo les decía ahorita. Decir, oiga, pues, el tipo va a estar en una posición con su brazo a cierto ángulo, ¿sí? Pero pues en ese ángulo el man vibra un poquito, entonces eh, realmente el ángulo no es tan constante. Está alrededor de un valor, ¿sí? Y ese alrededor de un valor, pues, por ejemplo, este sigma v, yo qué sé, ¿sí? Y cuando decíamos, no, pero es que el sensor, que es que tiene ruido y además de eso, pues también el tipo se está moviendo, lo mismo que el otro, puede ser, por ejemplo, este sigma m que está aquí. ¿Sí? Entonces, estas son las ideas de eso, cuánto va a estar modificándose, ¿vale? Sí, Karen, un poquito mejor, Sí, profe. solo un poquitico. Sí, solo un poquitico me toca mirar como hallarlo. Sí, este es un ejemplo realmente muy sencillo, muy sencillo, pero ayuda, ¿sí? Entonces es simplemente pues como entender bien el ejemplo, ¿sí? Y decir, bueno, yo estoy buscando algo, que en este caso es este mío, ¿sí? En el caso de ustedes es el ángulo, ¿sí? En el caso de ustedes es el ángulo, ¿sí? No lo conocemos, ¿sí? Pero por un lado tenemos una idea de qué debería ser el ángulo, ¿sí? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, bueno, en realidad creo que aquí están al contrario, bueno, no importa, ¿sí? Entonces, tenemos una idea de qué debería ser el ángulo, que podría ser este mu sub 0, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado tenemos una observación o una medida, que sería este XJ, por ejemplo, que aparece acá, ¿sí? Y fíjense que en ambos casos se está planteando la diferencia entre las dos cosas, ¿sí? Entre mi observación y la cosa. Bueno, aquí en realidad sería pues la lectura del ángulo multiplicada por o mejor dicho, sacándole ya el coseno, la vaina, ¿sí? La misma ecuación que teníamos para el sensor en el filtro de Kalman y me entrega un valor hipotético y yo lo resto de mi supuesto, ¿sí? De lo que yo creo o de lo que yo estoy buscando, ¿vale? ¿Sí? Y llega una de estas expresiones, ¿sí? Fíjense que aquí aparece nuevamente el mío, aquí aparece el mío. Esto es lo que no conocemos, esto es lo que no conocemos, ¿sí? Este es mi supuesto, lo que yo creo que debería ser. Esto es lo que me dijo el sensor que debería ser, por ejemplo, ¿sí? Y ya en una sola expresión, entonces, pues, por ejemplo, aquí como es de una sola dimensión, pues es muy fácil, es derivar, ¿sí? Derivar igualada a cero, por ejemplo, alguna de esas cosas que ustedes ya saben del cálculo normalito, ¿sí? Se despeja todo y pues se llega a una sola ecuación que si ustedes se dan cuenta, está todo en función de cosas que se conocen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el mu cero, ¿sí? El mu cero sería el estado anterior. El XJ, lo que me dijo el sensor que debería ser. El sigma M yo lo fijé desde el comienzo. El sigma B también. O sea, fíjense que aquí todo está en términos de lo que, de lo que conozco. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar lo que no conozco. ¿Sí bien? Sí, profe. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Bien. Ahora, por ejemplo, que por qué aparece aquí esta sumatoria. ¿Sí? Pues esto puede ser porque, una de dos, o porque hay varios sensores, ¿sí? Porque hay varios sensores que están tratando de medir lo mismo, por ejemplo. Pues en el caso de ustedes, ¿sí? Tienen dos canales, ¿sí? Los dos canales, pues, tratan de medir la misma variable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí esta multiplicatoria que aparece aquí, pues en realidad sería de solo dos términos, uno por cada canal, por ejemplo, ¿sí? En el caso de otras personas, por ejemplo, esto puede ser porque están tomando varios datos hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Entonces la lectura del sensor de, no sé, 4 o 3 o 5 o 10 instantes de muestreo anteriores de los sensores, ¿sí? Entonces pueden estarlas combinando acá,
¿sí? Algo de ese estilo, por ejemplo. Sí, eso ya depende de cada quien, cómo esté planteando la vaina, ¿vale? Entonces, por eso aparece aquí que está productoria y aquí se convierte en una sumatoria, ¿sí? Y por eso aquí sigue siendo esta sumatoria, o sea, como que, oiga, pues yo sumo todas las lecturas de los sensores, o lo que los sensores dicen que debería estar mi variable, ¿sí? Y como quien dice, o sea, mal dicho, pero sería algo así como el promedio de las lecturas de los sensores, ¿sí? Entonces, eso también podría funcionarles, ¿sí? Entonces, tomar, por ejemplo, el promedio de las últimas 4 lecturas, ¿sí bien? Ese tipo de cosas. Pues no sé si con eso aclara un poquito más la cosa. Sí, profe, ya mucho más tratable. Mucho más tratable, bueno, listo. Eso es poquito a poco. Sí, no es una cosa que uno aprenda de un momento a otro. Pero listo, ahí vamos en el proceso. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, profe, yo. ¿Cuánto tiempo tenemos para llorar con esta práctica? Se supone que da para hoy, ¿no? Se supone que era para esta semana, pero pues obviamente no fue. Sí, mira, a mí no, o sea, yo se los decía la semana pasada. A mí no me interesa que ustedes o sea, esto que estoy haciendo está mal hecho, ¿sí? Y es decir, bueno, listo, eh, vamos a ser medianamente flexibles con el tiempo, ¿sí? Porque en la vida real, cuando ustedes estén trabajando en algún lugar o ustedes tengan su empresa y tengan clientes, ustedes sí van a tener un tiempo final para entregar las cosas, el producto o cumplida la tarea en particular, ¿sí? Entonces, o sea, esto está mal porque yo debería aplicarles así el tiempo y no, y es para tal día, y ingenieros, que eso es para entregar tal día, ¿sí? Porque en la vida real es así, y allá no se dan tiempos, ni les aplazan cosas, ¿sí? O sea, y si se aplaza, eso tiene consecuencias graves, ¿sí? Si se aplaza, tiene consecuencias realmente graves. Acá es donde no tiene consecuencias graves en realidad, ¿sí? Y a mí no me preocupa sacarles notas ni nada de esas vainas, ¿sí? O sea, yo les puedo sacar nota ahí, por ejemplo, de la práctica pasada, que también les fue pues bien, no hay problema. Sí, pero mi objetivo no es ese, mi objetivo no es ponerles notas ni nada de esas cosas. Mi objetivo es que ustedes entiendan esto, ¿sí? Que lo palpen, que perciban pues más o menos cómo funcionan estas vainas, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, pues el tiempo no me preocupa tanto, ¿sí? El asunto es que eh, a esto que ustedes están haciendo ahorita, ¿sí? Le vamos a incorporar lo de visión de máquina. ¿Sí? Entonces ahorita ustedes tienen que hacer su filtro de Kalman y sus estimadores para los sensores que tienen ahorita. Bien. Entonces la idea es que esa parte les funcione, ojalá pronto. Pronto digo a más tardar, no sé, ojalá la próxima semana esté esa parte ya en un 70-80% como mínimo. Bien. Porque de ahí para adelante entonces ustedes van a montar el sistema de visión de máquina, una cámara, o sea, montar el sistema, o sea, simplemente pues adicionarle al sensor que ya tienen, adicionarle los datos que van a capturar con una cámara, ¿sí? Y tienen que incorporar ese nuevo sensor en lo que ya tienen funcionando. O sea, si esta vaina no les funciona, ustedes pueden poner 20 cámaras y igual les va a seguir sin funcionar, ¿vale? Sí, entonces, mi afán es un poquito ese, ¿sí? Que ustedes pues como que pasen esta primera partecita, que ya más o menos les funcionen las cosas con, con, con estos sensores que son sencillos, ¿sí? Para que entonces ya metan lo de la cámara, ¿sí? Que la cámara pues es un poquito más complejo, ¿vale? Para utilizarla como sensor. ¿Estamos? Sí, entonces, por eso sí me urge que ojalá la próxima semana ya esté esto adelantado por ahí
lo que les digo, mínimo, mínimo, pero mínimo, recontra mínimo, por ahí un 70%. Si no se tiene eso de ahí para adelante, esto ya se va a poner bien feo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Sí, entonces así quedamos, pues. Yo sé que esta semana están en parciales, por eso pues como que no me pongo bravo, pues me quedo mm, no tranquilo, pero por lo menos no tan estresado, ¿sí? Porque pues yo sé que ustedes han estado ahí con el cuento de sus exámenes y yo me imagino que ya hacia el final de esta semana pues ya tienen un poquito más de disponibilidad para empezar a pensar en estas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como me decía Lina, ojalá el viernes, ¿sí? Pues, si no todos, pero pues la mayoría de ustedes, por lo menos los que están acá o de los que les tocaba venir hoy y que no vinieron, ojalá el viernes, sí, pueden estar presentes en las sesiones, ¿sí? Y con eso, pues seguimos aclarando las dudas, a ver si ya la próxima semana, pues ya tenemos algo más concreto, ¿vale? Sí, yo seguramente para el viernes, pues hay más gente por un lado y por otro lado, pues ahí ya han tenido más tiempito para de pronto ya empezar a analizar un poquito más la cosa. Igual, pues creo que hoy se aclararon varias cositas. Sí, igual este video queda ya publicado para que lo vuelvan y lo revisen y escuchen y como que, sí, es como que tiene sentido o no tiene sentido y lleven las respectivas dudas el viernes, ¿ok? ¿Sí, bien? Sí, señor. Listo. Entonces así quedamos. No se les olvide que mañana es el examen, ¿sí? Está publicado en el aula virtual, no es en el Classroom, en el aula virtual, allá en la normalita, la que se cae. No mentiras, últimamente ha estado ya como estable, más o menos estable, o sea, no. Entraba así, pues, no digamos que a toda hora, cada rato, ni mucho menos, pero cada vez que he dicho, venga, voy a entrar a mirar, tin, tin, ahí está funcionando. ¿Sí? Entonces, como que la cosa por fin le pegaron al perrito con eso. Bueno, entonces ya, hasta aquí llegó la grabación.